Sean todas y todos bienvenidos a su espacio Podcast Aguacate. El día de hoy tengo el gusto de compartir el micrófono con el doctor Ricardo Cautín Morales, que nos acompaña de la Universidad Católica de Valparaíso de Chile. A la vez con el maestro en ciencias Ernesto Serna Mata, profesor de la Facultad de Agrobiología, y un servidor, ingeniero Ricardo Torres Magaña. Es un gusto poder contar con el favor de su atención y darle la bienvenida a esta tercera temporada de su espacio Podcast Aguacate. Doctor Ricardo Cautín, me gustaría si nos puede hablar sobre su formación profesional. Bueno, antes que nada, buenas tardes a los que nos van a escuchar. Eh, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, abracé la academia desde muy temprano. Este año cumplo 36 años como maestro en la universidad en la que trabajo y en la que estudié. Hice una maestría, no sé, a los 30 y tantos años en la Universidad de Chile y luego hice el doctorado en Valencia, en España, en temas de cítricos y con algunas incursiones en aguacate que hoy por hoy Valencia planta aguacates como está reemplazando cítricos por aguacate. Y creo que parte de ese impulso tuvo que ver con mi llegada a ese laboratorio en que todos los hablaba de cítricos y empezamos a hablar de aguacates como una cosa curiosa. Habían algunos aguacates cerca y ahí empezó una línea que hoy día tiene a Valencia en un proceso interesante de recambio. Muy bien, doctor Ricardo, muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema efecto del cambio climático en la producción del aguacate. Un tema pues obviamente de vanguardia y que debemos analizar profundamente. Aquí en lo particular, para iniciar con el tema, me gustaría si tiene algún comentario, maestro Serna, al respecto. Sí, muy buenas. Tengan todos bienvenidos también a esta tercera temporada. Pues, doctor, sería importante ahí que nos comentara el tema, cómo ve. Se habla mucho de algunas situaciones, por ejemplo, de los metabolitos. Se ha dicho que estos son lo que nos va a ir cambiando las cosas. No sé si quisiera, a partir del tema de cambio climático, ¿no? Que en la producción. Bueno, respecto al cambio climático tenemos posiciones que dicen que no existe, a que realmente es un problema serio en el mundo y la producción de aguacates no está exenta de este problema, ¿no? Si uno piensa en el origen que tiene esta especie, en esta zona, ¿cierto? Hacia Guatemala, la zona centroamericana, y empieza a ver cómo puede ser que haya un aguacate en pleno desierto, en Perú, o en zonas donde hay tanta nubosidad como en Colombia, o en zonas que hay más frío como en Chile o en Nueva Zelanda. ¿Cómo es posible? Y todo eso, el cambio ambiental ha ido amplificando problemas que a lo mejor antes no se veían o no se detectaban. Era una cosa que pasaba un poco en silencio, ¿no? Pero hoy en día con la tecnología para hacer mediciones, para hacer cuantificaciones de distintos tipos de metabolitos que la planta produce y los efectos que produce, estamos viendo que es hora de empezar a preocuparse en conocer ese tipo de situaciones, estas producciones internas, el endógeno, digamos, y cómo eso hace frente a una radiación creciente que no tiene nada que ver con la temperatura. Hay mucha gente que asocia, porque sube la temperatura, hay más radiación. Puede haber tanta radiación con menos temperatura. O sea, la radiación es un fenómeno aparte a la temperatura, no están y por eso que es tan peligroso, porque uno piensa que no hace tanto calor, no hay problema, pero tenemos una radiación en UV tremenda. Entonces tenemos hojas que dejan trabajar a ciertas horas, ¿no? Frutos que no crecen con la misma velocidad, maderas que se envejecen con más velocidad que la que está acostumbrado, entonces los ciclos de producción de la madera van siendo más cortos. El tema de los insectos, las plagas, ¿cierto? Los enemigos naturales, o sea, los enemigos, o sea, los antagonistas, están siendo con ciclos más cortos, están mutando más, están teniendo más efectos que no deseamos. Pero, ¿qué será entonces esta parte de los metabolitos? ¿La planta debemos aplicarlos, debemos provocar que los genere? Bueno, yo creo que ustedes han escuchado hablar de las betaínas, de los jasmonatos. Esas cosas siempre han existido. Pero ¿en qué momento le empezamos a dar importancia? En que empezamos a ver que una planta más chica, a lo mejor, ¿no? El arándano empieza a poner
frente a esta radiación, estos metabolitos secundarios, ¿para qué? O para defenderse de este efecto que es nocivo. ¿Por qué el vino es tan rico en antioxidantes? Porque el que lo produce lo hace sufrir, no lo riega poco, lo tiene ahí a poco, bueno, no para morir la planta, pero la tiene con poco riego para que la planta haga antioxidantes en cantidad que se traspasan al caldo y después yo eso lo incorporo como parte de mi dieta. Bueno, las plantas, en los aguacates también están haciendo lo mismo, están haciendo a partir de los azúcares, hay toda una vía metabólica de transformaciones que llegan a estos metabolitos para defenderse de estos efectos que son ambientales. Esa parte sería para que la planta no deje de producir, como este ciclo anterior que tuvimos condiciones extremas de estrés. Digo, no, en otros años se ha generado esta situación, pero ahora, entonces por eso la importancia de buscar este apoyo en metabolitos secundarios. Correcto. Yo creo, bueno, yo de formación fisiólogo, ¿no? A mis manos llegó hace muchos años, no tantos, el año 2017 llegó un cuadro que hizo un señor, nunca me voy a olvidar de esa cita, porque incluso ese cuadro está en una de las dos ponencias que voy a tener en el seminario. Ese señor Smith, el año 2016, hace un cuadro y dice, ¿de dónde vienen los reguladores de crecimiento naturales endógenos que tienen las plantas? Y en ese cuadro están puestos todos, es como un equipo de fútbol, ¿no? Y todos tienen un solo precursor. Todos parten de la misma molécula, que son los azúcares. Uh-huh. O sea, tú potencias la fotosíntesis y vas a tener la posibilidad de que la planta se empiece a autodefender de estos efectos nocivos que está generando el ambiente. Porque a partir de los azúcares se forman los jasmonatos, las estrigolactonas, los salicílicos, todas estas cosas que hoy día se han determinado porque la riqueza tecnológica para determinar este metabolito es muy eficiente. 30 años atrás no se veía, no era posible detectar tanto. Hoy en día, y de hecho, los estudios creo que se les pasa la mano muchas veces en determinar cosas que no sabes para qué, pero están ahí. Bueno, ¿cómo decirlo? El beneficio de esa detección es que lo detectaste, lo encontraste. Hace 50 años atrás no tenías idea que existía una cosa como esa. Sí, pero estos metabolitos, entonces, para que entendamos, ¿verdad? Los que nos siguen en esta temática, es que esos metabolitos van a hacer que la planta no deje de trabajar, que usted lo comenta ahorita, es su fotosíntesis. No, a partir de la fotosíntesis o sea, se generan estos metabolitos que a su vez tienen un efecto positivo sobre... Mira, hicimos un trabajo con brasinosteroides, o sea, es un metabolito, ¿cierto? No, y nos dimos cuenta, por ejemplo, cómo frente a condiciones totalmente adversas de temperatura, la porometría se mantenía como si fuera a las 9 de la mañana. O sea, y esos brasinosteroides son, bueno, aquí era un extracto, pero en el fondo la planta también los hace. Sí. Entonces, el punto está cómo potencia la planta para que los forme, ¿no? los produzca y los use en su autodefensa. Frente al cambio, frente a lo que puede ser el ataque de una plaga, por ejemplo, también los metabolitos secundarios son los que, ¿cómo se llama? Los que generan ciertas barreras al funcionamiento de estos bioantagonistas. Hay un trabajo bonito que se hizo con silicatos, por ejemplo, y que ven que las hojas forman como unas protuberancias que los insectos les incomoda para poder atacar. Entonces, ¿pero cómo esto? No. Mientras no se hizo microscopía de barrido, no se podía ver eso. ¿Te fijas? Entonces, la tecnología o la ciencia, ¿no? El grado fino de detección está entregando información que antes ni teníamos. Autodefensa. Autodefensa, yo creo que esa es como la derivada de esta detección es, bueno, ¿qué hacemos para que la planta se autodefienda más que nosotros estar colocándole cosas? Porque eso también está probado que es bastante aleatorio, depende, no sé, del momento. Sí, o que no la tengamos. La susceptibilidad en ese momento del bioantagonista, ¿no?
En cambio, si la planta se autodefiende, Sí, que no a lo podemos- mejor la podemos ayudar, ¿no? Claro. Pero que no sea al revés. Mira, partamos de la cosa externa hacia la cosa interna, ¿no? Yo creo que esta es una tendencia que va a venir cada vez más fuerte. Entonces, ahí entramos en otro tema que a lo mejor lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver cómo tienen que ser las plantas para poder nosotros ayudarla en ese sentido. No sé si quieras ahí Sí, bueno, es que algún... ahorita relacionado con el tema que nos atañe, doctor Cautín, el del efecto del cambio climático, hay un concepto muy interesante que es unidades calor. Y unidades calor entendido como la acumulación de temperatura que se traduce en desarrollo. Pero ese desarrollo va enfocado a todos los organismos vivos, sean plantas, sean insectos, inclusive nosotros en particular. Esto se lo cuestiona en el sentido de cómo está afectando este efecto climático en las unidades calor, sobre todo, por ejemplo, en las plagas. Porque en determinado momento esto hace que la acumulación acorte los ciclos y vaya a haber o exista un mayor número de generaciones en corto tiempo. ¿Cómo ves esa cuestión, doctor Cautín? Yo lo veo, es directo, o sea, lo que tú planteas no es posible cuestionarlo, no tiene cuestionamiento, ¿no? Tanto los ciclos se acortan más, como también las posibilidades de que el genoma exprese distintas proteínas a nivel del insecto que van a hacer resistencia frente a un determinado ingrediente activo. O sea, esa velocidad es tanto para los ciclos como para los cambios que genera el mismo organismo en defenderse de un ingrediente activo X. Por eso que yo creo que las moléculas van durando poco porque está este asunto. Y para las plantas, este aumento de la temperatura también genera distorsiones. El año pasado, el 23, en Perú, en la zona del desierto, Sí. la temperatura en otoño se elevó 5 grados. 5 grados en 3 meses, en que se supone que todo está aquí, más o menos quieto, porque allá la temperatura no es tan baja ni como aquí ni como en mi país, ¿no? Pero está quieto, está un poco quieto, ¿no? Pero con 5 grados, la cantidad de transpiración que hubo, porque hubo rotaciones que nadie tenía programadas. O sea, la planta siguió transpirando a ritmos que no son los que tienen que ver con la época en que estaban. Y toda esa transpiración es pérdida energética que tendría que haberse derivado hacia la producción de flores. Y luego viene la floración en septiembre, esto fue en mayo, ¿cierto? En septiembre, panículas débiles, Por el desgaste por el desgaste que tuvo la significó planta. esa mayor transpiración. Panículas débiles, abortos tempranos. O sea, Todo un el cambio mundo de la fenología totalmente. cambió totalmente. O sea, y todo el mundo entendía que ¿qué va a pasar con toda esta energía porque para poder transformar el agua, ¿cierto?, en vapor que se transpira, hay que invertir energía. Sí, Y esa energía iba en contra de otros procesos. De la misma fruta que estaba colgada, que estaba terminando, y de la fruta que iba a venir en el ciclo siguiente. ¿Y qué pasó en esta cosecha? Esta cosecha fue disminuida, los precios estuvieron bien porque no hubo tantos kilos por efecto del problema del 23. sí, Y, sí. y se supone que este año va a volver a pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder enfrentar con las plantas, ¿no? Con el manejo de las plantas estos problemas? Entonces, esto de que el desierto del norte de Perú es como el paraíso, no es tan. Pero irle ayudando a la planta, ¿no? Que es lo que comentábamos hace rato. O sea, ir con esta acumulación de calor y estas... Sí, pero el problema es cómo, bueno, a lo mejor en esto que también a mí las podas me gustan mucho, a lo mejor hay que ser un poquito más de pelo más largo, como se dice, para que el sol no te moleste tanto, ¿no? Tener Sí, sí, cubrir un poco más un la poco fruta, un más, poco tener más... una. Pero yo pienso que a lo mejor las podas se tienen que ir diferenciando también en función de objetivos. ¿Ah? Ya podemos hablar de eso porque no es una sola poda, ¿no? Y en este caso, ¿cómo estimulo yo que esta copa en un momento dado sea bastante más abierta para que los insectos hagan su trabajo de polinizar, pero en otro momento, ¿cómo hago para que esa misma copa sea capaz de protegerse Protegerse. de este aumento de temperatura? Sí, porque si no tendríamos que estar usando, o sea, algún protectante que
que Ya también los hay. ya los hay, Sí, pero pues como decía hace rato, eso va a generar mayores gastos por a la supuesto. producción. No, yo creo que o sea, hay que intentar hacerlo con la misma planta. Pero hay que sacarse entonces de la cabeza la idea de que existe una sola poda, ¿no? Ahora va a haber una poda para esto y otra poda orientada a este otro objetivo. O sea, podo por objetivo. Sí, Porque el clima, o sea, el efecto climático, ¿cierto?, de la temperatura ha generado estas distorsiones, ¿no? Eh, si tú lo piensas bien, cuando los árboles son cerrados, globosos, vacíos por dentro, con mucha hoja que no hace mucho trabajo porque está pobre de luz, esas pobres hojas que están hasta afuera están haciendo el trabajo, todo el trabajo de sostener lo de adentro y lo de afuera, y eso es ineficiencia pura. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que abrir eso para que no me moleste tanto y que el sistema trabaje como yo quiero? Y para eso hay que medir y decir, mira, llegar a un cierto valor, mira, con este grado de apertura, no te puedo decir si, bueno, el caso de aquí será hacia el sur, para que entre el sol, pero ¿cuánto el grado de apertura que tengo que tener para poder hacer que mis hojas, pese a que el tema de la temperatura molesta, capas de hojas hacia adentro sigan haciendo el trabajo? Y eso hay que medir, qué sé yo, desde afuera hacia adentro, a medio metro, a 1 metro y medio, ¿cuánto está llegando? sí, hay equipo ya Ya para... hay de todo. Lo que pasa es que hay que entender que esa herramienta va a servir para poder aumentar la eficiencia con con que están trabajando mis plantas. Pero cuando uno tiene un arbolito, no sé, de 5 o 6 metros o más quizás, ¿quién va a ir a hacer una ventana? ¿No? Yo no, no sé si alguien la podrá hacer, ¿no? Eh, y eso yo no lo veo aquí todavía. O sea, hay bastantes huertos. A lo mejor esos huertos se defienden solo por el mismo hecho de estar tan alto y con tanta rama cruzada. Y a lo mejor es un factor de autoprotección, fíjate. Sí, aquí por ejemplo lo que comentaba de las unidades de calor. Aquí en la zona productora de nuestro país, sobre todo aquí en Michoacán, hay zonas donde hay menor y mayor temperatura. Obviamente la acumulación para completar el ciclo del aguacate son 2.200 unidades de calor. O sea, el medido. Aquí el detalle es que hay zonas frías donde obviamente las cosechas se tardan más en ese sentido y hay otras que por este efecto sí van a tener vamos a decirles, una respuesta que puede ser positiva o negativa en su momento. ¿Cómo lo aprecia desde esa perspectiva, doctor Cautín? Y sobre todo allá en su país también, ¿cómo está manejándose ese efecto? Es que yo creo que, mira, el que moleste, a ver, vamos a hablar del adelantar la cosecha. Si ese adelantamiento te toma con un proceso en la fruta que vas a cosechar de mucha demanda en contra del ciclo siguiente, es un problema. Claro. No, mire, está tan hecha la fruta que la verdad su mantención no le va a pasar factura al ciclo siguiente. No hay problema. Pero habrá que medirlo si le pasa factura o no le pasa factura. Sí. En el otro caso, una cosecha más retrasada, ¿no? Ahí es probable que sí haya más interacción en el ciclo siguiente porque las yemas comienzan a entrar en el proceso ya de diferenciación floral fuerte y ahí puede haber una interacción negativa, ¿no? Pero habría que medirlo, ¿eh? Mira, lo que yo he podido, al menos en la poca experiencia que he estado mirando mucho, son la calidad de las panículas, por ejemplo. Sí, que así como decía, que no son tan abundantes, ¿no? Una, que por no el son desgaste. abundantes, y dos, son más débiles. Los ejes paniculares, que finalmente es el que va a alimentar el fruto, Sí, sí. son más delgaditos. Entonces tú dices, ahí hay cañerías con problemas. O sea, estamos con un problema antes de que sea fruto. Ujú. ¿Ah? Por eso que... ¿y por qué pasa esto? Porque probablemente el árbol en algún momento deja varias horas de hacer su trabajo porque está exigido, está estresado. No tiene posibilidades de que otros lo reemplacen hacia adentro porque está muy cerrado, por ejemplo. Sí, ahí deja de trabajar, deja de hacer la Porque función principal. es la primera capa en la que está haciendo todo el trabajo. Pero si eso se satura, ¿qué? Entonces lo que estamos tratando de hacer es, ok, la de afuera va a ser el blindaje y las de adentro van a hacer el trabajo. La segunda, la tercera, la cuarta capa de hoja van a hacer el trabajo. Porque las de afuera van a ser
el escudo que tienen los israelitas para los... va a estar estresada, va a estar saturada, ¿cierto?, de exceso de radiación, de luz y de calor, pero lo que está hacia adentro va a ser el trabajo. Y para eso tengo que preocuparme de cuánto es lo que está iluminando, cómo estoy manejando esa copa para que hacia adentro haya ese traspaso de luz que signifique que las hojas de adentro hagan el trabajo que las de afuera no están haciendo. Oiga, doctor, ¿y este cambio climático? Al inicio de la charla hablábamos de resistencia a plagas. ¿Qué va a suceder con este asunto? Ahorita hablaban de las horas calor, plagas, pero enfermedades también. Porque pensamos nada más que es acumular horas calor y ya se van a dar las plagas, ¿no? También las enfermedades. No, seguro. Mira, o sea, a mí la cosa que he visto con más es la enfermedad, los hongos de la madera, por ejemplo. Sí. O sea, el envejecimiento de la madera y el efecto de estrés, porque los hongos de la madera, no es un solo género, es un conjunto de géneros que hacen los problemas que generan en la madera, ¿no? Y esos hongos son todos son oportunistas de estrés. O sea, basta que la planta esté estresada para que aparezcan. Cuando la planta está vigorosa, está activa, el hongo no se ha ido, está escondido por ahí, está arrinconado porque no hay condiciones para abalanzarse sobre la planta. Pero da el estrés y empiezan a aparecer. Entonces lo que está pasando con eso es que los ciclos ahora de utilidad de la madera van a ser más cortos. Porque por efecto de ponerle allí a un brote, no sé, 4 o 5 kilos de fruta, eso, mira, piensa solamente en la torsión que hace hacia adelante por efecto del peso de la fruta, para que todos los lomos de la madera queden expuestos al sol, por ejemplo, se hacen estrías, ahí entran las esporas y comienzan los problemas con los hongos. Ese es un problema de patológico, de enfermedades. Pero hay otras enfermedades, ¿no? Que tienen que ver con esto. Incluso me ha tocado por ahí ver ya algunos documentos, algunos experimentos con enfermedades no reportadas. Claro. Me sorprende ver, por ejemplo, Fusarium, que no estaba sobre la madera, hoy está sobre madera. Sí. Entonces, pues, esa es parte de la resistencia, porque además ya no se va a controlar con cualquier cosa. No. Por eso te digo que la línea de que la planta empiece a ser fuerte desde dentro hacia afuera es lo que nos puede ayudar. Eso es lo valioso. Sí. Y de la misma forma, doctor Cautín, en el sentido de las plagas, porque hablábamos ahorita de que con este efecto del cambio climático y el aumento de temperatura, hay más generaciones de plaga ya por ciclo, vamos a decirlo así. Y eso va a implicar una mayor cantidad, o vamos a decirlo así, de estrés en la planta. Y repercutiría inmediatamente en la producción, en los diferentes efectos, vamos a decirlo así, sobre el objetivo, que es una excelente producción. Allí cómo podríamos en su momento trabajar, buscar porque el cambio climático se está dando. O sea, cómo bajar esos niveles de estrés en la planta para poder contrarrestar este efecto. Es que como te decía, lo que venía discutiendo recién, si nosotros tenemos árboles unicapa, es estrés seguro. Estrés seguro. Pero si tenemos árboles que son multicapas, capas de hojas, cada capa hará su trabajo, hará su contribución al conjunto para que se generen estas posibilidades de metabolitos que son antioxidantes, que son, ¿cómo se llama? Que son repelidores de los mismos ataques de los insectos, ¿no? O sea, si tenemos una planta que esté haciendo mucho más trabajo, podemos, yo creo que aspirar a que la primera línea de solución sea la propia y si no, habrá que complementar. Pero no al revés, ¿no? Porque yo creo que los grandes problemas han sido que salimos con un bombardero, ¿cierto? Y ahí mueren moros y cristianos, digamos. Y eso genera desequilibrios y problemas, porque si las plantas son grandes, cuesta controlar eso. Ahorita que comentaba, doctor Ricardo, en el sentido de la panícula, de que ha observado últimamente el problema que hay en ellas y obviamente se va a traducir en un problema posterior al fruto. ¿Hay presencia de ácido abscísico con estos efectos? Claro, empezó,
los famosos ajustes fisiológicos que están reportados en los ciclos fenológicos en todas partes del mundo, ¿cierto? Bueno, en su momento eran una jaqueca nomás, una jaqueca. Que la planta tiene que desechar. Tiene que eso es lo que decían. desecharse, no sé qué. Pero hoy día los ajustes son casi una cruda con pulque hecho en la casa, digamos, ¿no? Que te dura, pero un montón, ¿no? Es un jaquecón, o sea, se está cayendo más fruta de la que se tiene que caer. Y fruta grande. Y si tú, Que ya costó. que ya costó un montón de energía hacerla, ¿no? Y, y si tú te fijas, eh, si tú cortas mucha esa fruta, la cortas por el medio, digamos, y extraes la semilla, vas a ver que todas esas cascarillas están todas ennegrecidas. O sea, allí hay un componente que no vino desde la raíz o desde la planta y que hizo que ese embrión se empezara a no mantener el sistema y quizás hasta morirse, fíjate. Se muere el embrión y se cae la fruta. Uno de los trabajos que hicimos en Valencia, cuando estuve en los aguacates, a mi profesor no sé por qué se le ocurrió un día, porque le llamaba mucho la atención de que uno lo cogiera verde y a las pocas horas estuviera, o bueno, a los pocos días estuviera oscuro. Eso le parecía una cosa tan extraña. Porque las naranjas son naranjas y me las como naranja, digamos. No las corto verde y entonces, ahí conversando un día me dice, debe haber algo que no llega a ese fruto. Bueno, yo le dije, mira, el que un fruto se ponga negro es el camino hacia la muerte, o sea, es el inicio de la senescencia, ¿no? Sí, es natural. ¿Cierto? Pero me dice, ¿pero qué hace que esto, por qué no ocurre temprano? Bueno, porque ya ese embrión está maduro y el embrión pide tierra. Mira, mira, estas son conclusiones de él, no mías. Pide tierra y empieza a generar ahí una interacción negativa para que caerse la tierra y esa semilla llegue finalmente al suelo para que aparezca una planta. Entonces él me dice, pero esto ocurre al final de la vida de un fruto. Debe venir algo desde la planta que lo mantiene joven, activo, sano. Entonces me dice, vamos a hacer el siguiente experimento. Como te decía, teníamos allí no muchos aguacates en una localidad cercana a Valencia, en Callosa donde hay muchos nísperos. Sí. Pero ahí también tenían un aguacate. Y con un bisturí le hicimos al pedúnculo le hicimos una rayadita, finita, Como un anillamiento. pero finito, con un bisturí, Sí. o sea, que será 0,3 milímetros, o sea, nada. Y me vas a creer que a los pocos días se empezó a ennegrecer. Me dijo, mira, interrumpimos un flujo que venía desde la planta. Y ahora empezamos a lucurar de dónde viene, de la madera, de la hoja, de la raíz, y pareciera ser que de la raíz también tiene algo que ver, porque cuando habían fallas en la raíz, se producían estas caídas. Pero ahora lo que se ha visto, un señor investigó que había gente que sin problemas en la raíz, o sea, una planta bien regada, bien irrigada, igual se caen los frutos y empieza a ver que el efecto de la temperatura y este cambio está generando un ácido abscísico aéreo, no el de la raíz, porque antes era, no, mira, viene de abajo y eso tira la fruta. No, este ácido abscísico se está produciendo en las hojas. O sea, este efecto de mayor temperatura hace que se produzca una hormona que es encargada de las abscisiones, ¿cierto? Y está arriba. Debemos prevenir. Por eso te digo que yo creo en las multicapas. Sí, si tenemos buen follaje, no vamos a evitar. Pero es que puedes tener buen follaje en una sola capa y eso está todo con el problema. Tú tienes que tener hacia adentro. O sea, la búsqueda de formas de plantas que permitan que tengas vida, actividad en hojas que no están en la primera línea. Ese es como mi idea al respecto. Bueno, con todo esto del que hemos hablado, de no evitar pues el ácido abscísico, el calor, regularlo con este asunto de follaje, ¿cómo tendríamos que hacer un manejo integrado? Porque a eso tenemos que llegar, ¿no? Bueno, yo creo que la madre de toda la batalla es la raíz. Partamos por ahí. Cuando empezamos a estresar la raíz,
Y cuando no llueve, cuando falta humedad, la raíz se estresa, ¿cierto? Se pierden las puntas blancas y perdiéndose las puntas blancas tienes ahí toda una generación de reguladores que tienen su efecto tanto positivo como negativo. Esa es como la primera cuestión. La raíz es heterótrofa, es decir, la raíz va a vivir de lo que le manden de arriba. O sea, me falta comida arriba, la raíz va a decir, es como las madres que dicen, coman ustedes, yo al final si sobra como. Es eso, pero en el fondo, el que no crezca o no se mantenga, a mi modo de ver, pasa factura hacia arriba. En ese manejo integrado, primero partamos por la raíz. Preocupémonos de saber cómo tenemos que manejar a la raíz para mantenerla, ¿cierto?, con esa actividad que nos permite sustentar procesos en la parte aérea. La forma de las plantas permitiría, ¿cierto?, el que finalmente tuviéramos más cantidad de azúcares disponibles para ir avanzando hacia esta producción de estos metabolitos que podrían hacer la defensa contra estas condiciones estresantes. Si ustedes lo piensan, yo creo que lo han visto aquí en la universidad, ¿cierto? Copas de una forma son más susceptibles a tener ataques de plagas que copas de otra forma, ¿no? Por el mismo efecto de enemigos naturales, por ejemplo, ¿no? O por el solo hecho de que los caldos llegan mejor a todas partes. Sí, huertos que están muy cerrados están más difíciles de manejar. Entonces, te fijas, va generando una especie de estándar, de un estándar de cosas que puedes ir haciendo para que estos efectos que existen y que molestan irlos bajando en intensidad. Yo no creo que se llegue a cero, porque de igual forma va a tener que hacer alguna aportación para que esto un complemento a lo que está haciendo la planta. Creo que siempre había una discusión. El año pasado tuve la suerte de estar aquí en el país de ustedes con Ormaza, que es muy amigo mío, el investigador del CSIC en La Mayora. Estuvimos juntos aquí. Sí. Y él en un momento dado era muy poco amigo de los polinizantes, por ejemplo. No, o sea, mira, Nos olvidamos un poquito de esos. él midió los granos de polen en las flores, decía son muy pocos y no merita el hecho de que tengamos polinizantes. Pero yo sí creo que un polinizante, por el solo hecho de tener un embrión híbrido entre una variedad que es la madre Hass y un padre que es un polinizante, ese solo hecho ya te da una fuerza que no tiene cuando la variedad se autopoliniza. Un embrión híbrido es mucho más agresivo que un embrión para retener fruta, para pedir alimentos de la fruta, que un embrión que está generado con la propia genética, ¿cierto?, de la variedad. Sí, como autopolinización. Claro. Porque no dice, no, si los huertos monovarietales de Hass se polinizan ellos mismos, sí, pero esos embriones no es lo mismo. No son tan fuertes. No es lo mismo. Y tú lo ves simplemente una cosa tan simple, tan banal como el tamaño de la semilla. Las semillas en huertos de Hass solo son más chicas en promedio que las semillas cuando están cruzadas. Sí, Pero esa semillota tiene adentro un embrión que también va a ser más fuerte. exige. Entonces, también frente a este problema, probablemente el tener polinizantes también una línea no creo que de solución, pero sí de más agresividad contra el problema. Entonces, para hacer este manejo integrado, raíz, follaje, Forma, forma. a eso te refieres con el follaje, ¿cierto? Follaje. Las podas es a donde se referiría Las hasta ahí. podas entran Capas. ahí, Exactamente. las multicapas, ¿cierto? Y una buena polinización. Sí. Esa sería parte del, Bueno, sí. parte del Si manejo pudiera integrado. regar, riego, pero tú no puedes regar. O sea, bueno. Sí, hay quienes no van a poder regar, pero quien pueda regar, Tiene sí, que regar. tienen que regar. Porque si en un ciclo, ¿cierto?, de lluvias muy largo, entre una y otra, se te mueren las puntas blancas de la raíz, vas a tener que hacerlas de nuevo, pero y todo ese abastecimiento Sí, va a ser más difícil. queda corto. Ujú. Fíjate Doctor. que es tan así Ujú. que cuando hay mucho estrés en el tiempo inductivo, en el tiempo en que se inducen las yemas para los ápices para florecer, tú ves después, a la floración, una población de panículas sin brotes gigantesca. Casi el 100% de las panículas no traen brotes, son determinadas. Sí.
De hecho, ese es un problema. Sí, porque resulta que el cuajecito, mira en el mundo en que vivimos. Por una parte, el tener una panícula con un brote te genera, ese brote cuando es jovencito, hormonas, ¿no? Está demostrado. Auxinas, giberelinas y una porción de citoquininas también. Entonces ese cuaje necesita de esas hormonas para empezar a crecer. Y por otro lado, si ese brote se exacerba en su crecimiento, compite por energía y tira los cuajes. Entonces es una cosa. Pero yo creo que si por ese efecto de estrés tengo solamente panículas sin brote, lo que yo tengo que hacer inmediatamente cuando vi ya que eso no trae brotes es cargar los tanques con aquellas hormonas que Sí, habrían aportado los brotes para poder asegurar esa cuaja. sí, de acuerdo. Doctor, a manera de conclusión con este efecto del cambio climático, ¿cómo la pudiéramos hacer? ¿Qué- Bueno, de partida creer, o sea, primero convencerse de que las plantas son organismos como nosotros. Cuando nosotros tenemos una depresión, cuando nosotros tenemos un problema, empiezan a aparecer patologías que ni nos imaginábamos, ¿cierto? Dice, ¿cuándo? Yo nunca he sido diabético y ahora bueno, pasó por un periodo difícil. Entonces, creo que es importante entender de que las plantas son organismos tan Dinámicos, dinámicos como sí. nosotros mismos. Entonces, la tecnología está dando la posibilidad de saber qué cosas son las que podrían apoyar ciertos fenómenos, y lo que tenemos que hacer la gente que trabaja con las plantas, directamente con la gente que produce, es darle esas condiciones, las condiciones para que esos procesos se lleven a cabo, integralmente, preocupándose de cosas que son a lo mejor muy simples, pero son tremendamente importantes. Preocuparse de la raíz no es una cosa que te vuelva loco, pero si tienes que saber que en cierto momento tiene que haber raíz, cuando estás cuajando, tiene que haber raíz joven para que Sí, haga todo el tiempo. el abastecimiento hormonal, para que mueva agua, para que, en fin. O sea, no es una cosa que tú digas, nunca me había imaginado que esto era así. No, sí, pero ahora póngale las fichas a eso para que eso funcione bien. Lo de las podas, ¿cierto? Y lo de la forma de las plantas también es una cuestión importante. De acuerdo a las condiciones donde estén. Y maximizar la fotosíntesis. Creo que eso es el punto. Pues, no sé si Sí, pues algún- ahora sí nada más podríamos aquí conclusión. seguir conversando con los conocimientos, los conceptos del doctor, con el ingeniero Serna. Pero pues nada más agradecerle la charla tan interesante, doctor Ricardo. Yo espero- Agradecer los comentarios y las opiniones también del maestro Serna. Y pues agradecerle a toda la audiencia por el favor de su atención. Los esperaríamos en los siguientes podcasts. Y pues muchísimas gracias, doctor, por su participación. Sí, esta tercera temporada será más exitosa. Esperamos que esto sea de mucho aprendizaje, doctor. Y Bueno, pues le deseamos sí, una estancia feliz en México. siempre cuando ¿cómo se llama? Tengo la posibilidad de comunicarme con mucha gente, siempre siento que son alumnos también, ¿no? Muy bien. A mis 36 años como profesor, que ya terminan, creo tener muchos, bueno, hice la cuenta, alumnos, son 1.600, 1.600, y ¿cómo se llama? Y alumnos en todas partes donde voy y puedo aportar con filosofía en este tema, en estos tipos de temas, otros alumnos más. Así que les agradezco el que me hayan invitado, el aprovechar de estar con ustedes en esta tarde. Ha sido muy grato mirar estos temas probablemente de una perspectiva un poquito más distinta, pero no menos útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, maestro. Y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Muy amables y sigan Podcasts Aguacate.